Romanticismo musical. La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción. En el romanticismo se cree que la música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana, que revela al hombre un reino desconocido que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que le rodea. El estilo romántico es el que desarrolla la música programática y el cromatismo de una forma predominante. Se da a lo largo de todo el siglo XIX, aunque al principio del siglo XX se entra en el impresionismo. El impresionismo. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, caracterizado a grandes rasgos por el intento de plasmar la luz y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento de luz, más allá de las formas que subyacen bajo este. Fue clave para el desarrollo del arte posterior a través del postimpresionismo y las vanguardias. El arte, y por tanto la música del siglo XIX, fue fiel reflejo de la evolución social que, tras el triunfo de la Revolución Francesa, supuso la desaparición del antiguo régimen y la llegada de la burguesía y la sociedad de clases. Desaparecieron los privilegios aristocráticos, y con su desaparición surgió con fuerza la idea de la libertad y de individualismo. El movimiento artístico que perduró musicalmente hablando, a lo largo de casi todo el siglo, fue el romanticismo. Modernismo, movimiento literario que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. En Francia, el protagonista principal fue Aloisy, quien en respuesta al protestante liberal A. Harnack usó el método crítico para replantear el estudio de los orígenes del cristianismo, en una pequeña obra sobre el Evangelio y la Iglesia, a la que siguieron otras obras, especialmente su comentario a los Evangelios sinópticos. Aunque los estudios críticos eran necesarios, muchos lectores, por lo demás con buena disposición, no podían estar de acuerdo con él en su autonomía radical de la doctrina eclesiástica y en su ataque al concepto básico de ortodoxia. Ni el romanticismo como expresión artística del nuevo gusto burgués, ni el realismo como opuesto a ese gusto fácil y placentero de la cómoda burguesía supusieron una radical ruptura con un pasado artístico en el que el romanticismo encontraba sus temas y sus formas, y el realismo era continuador de una visión realista de la naturaleza que se remontaba cuando menos al Renacimiento. La ruptura artística no llegó hasta la aparición del impresionismo, cuya nueva manera de ver ya fue por completo la manera de ver una nueva época. En términos generales, la evolución artística del siglo estuvo marcada por la pintura, ya que la producción escultórica fue limitada y nunca llegó a despertar el interés suscitado por la pintura. En este sentido, hay que destacar que en el siglo XIX, a partir del paso de la cultura aristocrática a la burguesía, supuso la aparición del concepto de público, tal y como lo conocemos hoy. Por lo que respecta a la arquitectura, esta se vio sometida a influencias diferentes de las que sufrió la pintura, con lo que ya no se pudo hablar de estilos únicos para ambas manifestaciones artísticas. De esas influencias o condiciones diferentes, la aparición de nuevos materiales de construcción fue el elemento decisivo que dio a la arquitectura del siglo XIX su propio cambio de evolución. Ahora bien, donde la pintura romántica alcanzó su máxima expresión fue en los pintores franceses Géricault y sobre todo Delacroix, cuya vida artística fue una lucha contra el academicismo neoclásico dominante en Francia. Escultura. Las primeras esculturas se conforman por imágenes religiosas talladas en madera, luego se imitan los modelos grecorromanos. El siglo XIX es el gran siglo de la pintura francesa. Los distintos movimientos artísticos surgen en Francia y de ahí se expanden a toda Europa, siendo los franceses los artistas más destacados. Se trata de movimientos vinculados en muchas ocasiones a los avatares políticos y las concepciones filosóficas de cada momento. Neoclasicismo. Surgió en Francia como reacción a los excesos rococos, encarna los ideales de la Ilustración, buscando cierto regreso a la antigüedad clásica. Es un arte surgido de la sociedad aristocrática, pero que logra su mejor encarnación en la Revolución Francesa. Se convierte en el arte de la Revolución primero y del Imperio Napoleónico después. Los pintores reprodujeron los principales hechos de la Revolución y exaltaron los mitos romanos, a los que se identificó con valores de la Revolución. Influye en la primera mitad del siglo XIX, pero su creatividad se agota con la terminación del Imperio en 1815. Romanticismo. El romanticismo como movimiento estético se originó en Alemania, pero es en la pintura, en particular la francesa, donde más se aprecia esta nueva sensibilidad. Realismo. La Revolución Francesa de 1848 marca el punto de inflexión para el auge del realismo. El realismo pictórico alcanzó su máximo esplendor en Francia, desde donde se difunde a toda Europa. Esta corriente artística predomina hasta aproximadamente el año 1874.
Esta tendencia está emparentada con el positivismo filosófico. La pintura es, junto a la novela, la forma de expresión artística más genuina del realismo. Frente a la pintura oficial representada por el academicismo, los pintores realistas dejaron a un lado los temas sobrenaturales y mágicos y se centraron más en temas más corrientes. Su principal tema es la vida cotidiana de las clases medias y bajas, criticando de esta forma la burguesía. Primero se da un paisaje realista. Toman la palabra después los pintores realistas más combativos y auténticamente socialistas como Courbet. Mientras tanto, el siglo XIX ponía fin al antiguo régimen e inauguraba una nueva era con la revolución industrial. Las ciudades crecían y en ellas se imponían nuevos grupos sociales. Las formas de vida cambiaban y los adelantos técnicos aplicados a la vida cotidiana transformaban las mentalidades. El ritmo del progreso, capaz de cambiarlo todo, alejaba cada vez más al siglo XIX del pasado. Debe señalarse, por último, que el impresionismo estuvo fuertemente marcado por la divulgación de la fotografía como instantánea que capta la realidad y por el conocimiento en Europa del arte japonés, cuya estética, radicalmente distinta de la occidental, ayudó a los impresionistas a encontrar su nuevo camino. La nueva corriente artística tuvo sus precedentes, que se encargaron de ir descubriendo los pequeños logros plásticos que conducirían a la imposición definitiva del estilo. At night they would go walking till the breaking of the